mayoritariamente va a ser un sangrado distal al ángulo de 3, pero cuando vemos una hemorragia digestiva alta es porque vamos a ver un tránsito acelerado a nivel intestinal. Y tenemos la hemorragia digestiva baja. Como vemos acá, en el caso de la hemorragia digestiva baja, pues la rectorragia, que iba a ser el sangrado a nivel anorrectal, que va a ser de un color rojo vivo, que va a cubrir las heces, mayoritariamente como era y como lo vemos característicamente cuando ya se procede a la limpieza. Después de hacer las deposiciones, vemos una coloración, como vemos en la imagen, en el papel higiénico. La melena, pues, es similar acá, pero aquí es en una hemorragia digestiva baja, va a ser un tránsito lento. Ya recordemos que puede ser, ya sea en lo que es esta melena dada a nivel de lo que es del intestino delgado o en el colon derecho. Y el hematoquesia, pues que sí o sí va a indicarnos mayoritariamente una hemorragia digestiva baja, ¿no? Como vemos la imagen, igual, mayor a 5 centímetros cúbicos. Y vamos a ver una etiología general, ¿no? Aquí ya, después vamos a verlo detalladamente con cada uno de ellos. Teniendo en cuenta que la hemorragia del tubo digestivo a nivel alto, pues mayoritariamente vamos a ver nosotros a la úlcera péptica. Esta úlcera péptica va a ser uno de los principales orígenes de lo que tiene que ver la hemorragia digestiva alta, ya que pues ya sea a nivel gastrointestinal o a nivel duodeno yeyunal, que puede estar presente este tipo de úlceras. También el desgarro de Mayer-Weiss, recordemos que en todo caso esos pacientes pues tienden a tener antecedentes de alcoholismo y tiende a hacerse lesiones en el tracto digestivo, más que todo a nivel esofágico. Pero algo en sí que nosotros vamos a recordar es que va a haber una triada. Esta es la triada de Mayer-Weiss, que pues va a constar en el paciente con lo que son la hematemesis, vómitos frecuentes, el alcoholismo y pues respectivamente la sangre. También tenemos las varices esofágicas, que al ser lesionadas pues van a ser una de las principales causas, en todo caso con una frecuencia bastante elevada para generar esta hemorragia digestiva alta. También la gastritis, pues recordemos que la gastritis es tendencia a formar una úlcera gástrica, que por ende cuando se lesiona y llega a perforar toda la mucosa, el paciente tiende a tener hemorragias bastante profusas, ¿no? Y más cuando hay una gastritis de un origen doble. En todo caso, una esofagitis, que es una inflamación a nivel esofágico del esófago, lo cual al toser o generar un efecto toxígeno en el paciente, tiende a tal vez expulsar parte de estos vasos sanguíneos inflamados que suelen romperse o lesionarse y generar por ende la hematemesis, respectivamente, ¿no? Después tenemos también tumores o cáncer, que suele ser bastante frecuente cuando vemos pacientes que tienen un cáncer gastrointestinal alto. Vemos siempre las melenas, es bastante común un paciente canceroso a nivel de tracto digestivo ver la melena alquitranada, maloliente, va a ser bastante común. En el tracto digestivo bajo vamos a ver una enfermedad diverticular. Recordemos que era a nivel del intestino delgado y grueso. Vemos divertículos, que son pequeñas porciones que se abren y pues generan lesiones en todo este tracto, en todo el colon, intestino delgado y grueso, perdón. La colitis, ya sea una colitis ulcerativa también. Las hemorroides, que recordemos que va a ser una dilatación venosa a nivel anorrectal. La angiodisplasia, que también va a ser una malformación de vasos sanguíneos a este nivel. Y los pólipos o cánceres. Recordemos que mayormente los cánceres pueden ser, empiezan siendo pólipos, a veces los pólipos no evolucionan hasta llegar a cáncer. Y pues tener en cuenta que el cáncer a nivel gastrointestinal es bastante, bastante silencioso al inicio, porque uno no se da cuenta al tenerlas, o suele estar bastante asociado con la hemorragia digestiva oculta, y suele a veces cuando ya se detecta, pues ser bastante agresivo en el paciente. Entonces vamos a empezar con la hemorragia digestiva alta. Recordemos que va a ser aquella lesión que tiene origen a nivel proximal del ángulo de Treis o duodeno yeyunal, ¿no? Y no olvidar que el ángulo de Treis es la formación de la cuarta porción del duodeno con el yeyuno respectivamente. Entonces, ¿cómo la vamos a clasificar? Según su evolución, una lesión aguda y crónica
Recordemos que aguda es cuando es menor a 3 meses de evolución y crónica pues mayor a 3 meses. Lo que tiene que ver con el volumen de la hemorragia, sea una hemorragia leve, moderada y severa, una clasificación de tipo real y ficticio. Es real, ya sea evidente u oculta, y dentro de la evidente tenemos a la variceral y la no variceral. Dentro de la variceral vamos a tener a las varices esofágicas y la no variceral todas las demás. De la ficticia me dirán, ¿por qué hay una hemorragia digestiva ficticia? Pues sí, a veces lo que ingerimos suele darse o presentarse como si fuera una hemorragia digestiva. En realidad es bastante similar al cuadro clínico en los pacientes. Sin embargo, pues no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ya lo vamos a ver a continuación, ya sea cuando ingestamos mucha gaseosa o lo que es la famosa remolacha, como lo conocemos acá, la beterraga. Pero vamos a verlo ya por partes. Primero, según su evolución. Agudo, recordemos, menor a 3 meses. La hemorragia va a ser súbita, masiva, suele acompañarse de hematemesis, melenas y en todo caso, pues, cuadros de hipovolemia. En crónico, vamos a ver que el paciente va a presentar una lesión que sangra una pequeña cantidad de sangre en el ritmo y va a ser de reposición mayor a la pérdida. Ya cuando ya en todo caso el paciente ya se encuentra en un shock hipovolémico crónico, a veces llegan los pacientes con hemorragias crónicas y pues suelen darse de esa manera. Tenemos también, según la cantidad de sangrado, que vamos a verla según este cuadro extraído modificado de fisiopatología de por qué y el cómo. De cómo lo clasifica aquí, lo que tiene que ver según leve, moderada y grave. La hemoglobina, vamos a ver una hemoglobina de 1 gramo por decilitro perdida. Y a veces, en todos casos, no va a haber anemia o va a ser una anemia mínima. El equilibrio hemodinámico va a ser una estabilidad hemodinámica. Los vómitos van a ser en pozos de café. Como veíamos y recordábamos, va a ser con restos hemáticos en oscuros. Y también recordar esto en las heces, ¿no? Va a ser bastante frecuente ver la melena y la hematoquesia escasa. Va a ser de 100 mililitros o menos. Y la prueba de diagnóstico y elección pues va a ser una endoscopía de las 48 horas posteriores al evento. En un cuadro de una hemorragia moderada, vamos a ver que la hemoglobina va a ser mayor a 1 y menor a 2 gramos por decilitro. Y vamos a ver una hemoglobina pues mayor a 10 gramos por decilitro. Ya empezamos un cuadro de anemia. En equilibrio hemodinámico vamos a ver taquicardia o una leve hipotensión ortostática. Y en vómitos pues lo que es la melena, las heces negras y la hematoquesia o hematoquesia. En las heces vamos a ver que va a ser menor a 350 mililitros de volumen total evacuado. Y la prueba diagnóstica a elegir va a ser una endoscopía dentro de las 12 horas posteriores al evento. Y finalmente la grave, que va a ser la caída de la hemoglobina mayor a 2 gramos por decilitro, donde vemos una hemoglobina igual menor a 10 gramos por decilitro. Ya en este caso podemos entrar a cuadros de anemia ferropénica. Una inestabilidad hemodinámica. Igualmente en vómitos vamos a ver netamente hematemesis. En las heces vamos a ver hematoquesia o melenas repetitivas mayor a 350 mililitros por volumen evacuado. Y en la prueba diagnóstica va a ser una endoscopía en las 3 horas siguientes al ingreso. Vamos a ver esto, cómo lo clasificamos y recordamos de manera real o ficticia. En real, recordemos no olvidar la hematemesis, la melena y la hematoquesia. La hematemesis, recordemos vómitos con sangre, que vamos a ver en un tiempo que puede aparecer en pozos de café, por interacción del ácido clorhídrico y la sangre, ¿no? Que genera la formación de la hematina. La hematina era para la melena. Genera lo que es la descomposición de esta sangre de la hemoglobina y por ende pues lo vemos de esa manera. En la melena recordemos que era la sangre del ano, la sangre que salía por el ano, pero de color negro brillante, pastosa y maloliente. La hematoquesia, que va a ser la expulsión del excremento con sangre roja, que existe un perisaltismo elevado. A cambio, cuando vemos una hemoptisis, una hematemesis ficticia, vamos a ver casos de hemoptisis, que va a consistir en una lesión en la boca cuando se han ingerido bebidas de cola, es decir, pues gaseosas, ¿no? A veces mucha gaseosas pues genera ciertas lesiones y uno tose y genera estos cuadros, ya sea la melena, pero esa melena va a darse cuando administramos la ingesta de hierro, ya sea ingesta de sales de bismuto o ingerir espinacas o betabel, ya que pues esos componentes al ser digeridos dan la apariencia de un
de heces bastante oscuras. Igualmente, la hematoquesia finalmente debe haberles pasado, ya sea con sus familiares. Cuando vemos todos los casos después de comer remolacha, la famosa beterraga, vemos que en las heces hay un color medio rojizo oscuro, lo cual si es que hemos ingerido este vegetal, pues tiende a dar estos cuadros en las deposiciones. Tener en cuenta que hay que diferenciar la hemoptisis de la hematemesis. La hemoptisis va a venir del tracto respiratorio y la hematemesis va a venir del tracto digestivo. Aquí damos un cuadro diferencial para no poderlo olvidar. Tener en cuenta que la hemoptisis va a ser cuando la expulsamos por la tos. A cambio, la hematemesis va a ser expulsada con el vómito. La coloración de la hemoptisis va a ser un rojo brillante y espumoso, y la hematemesis va a ser un rojo oscuro o también con pozos de café. Se acompaña con saliva, en el caso de la hemoptisis. En la hematemesis vamos a acompañarlo con restos alimenticios, a veces con restos biliosos también respectivos. Podemos orientar desde dónde viene el origen de ese sangrado. En la hemoptisis vamos a tener clínica respiratoria, es decir, el paciente no solo va a tener tos, va a tener disnea, a veces suele acompañarse con dolor torácico, otros síntomas. Y a cambio, la hematemesis va a ser con una clínica digestiva, ¿no? Va a acompañarse lo que es, ya sean vómitos, náuseas, en todo caso tos. También respectivamente la pirosis, que es el ardor a nivel del tracto esofágico, entre otros. Tener en cuenta que en la hemoptisis hay esputo con sangre y en la hematemesis pues no existe un esputo con sangre. Igualmente, la hemoptisis es un pH alcalino y la hematemesis es un pH ácido. Recordemos que el tracto digestivo, no especialmente este hematemesis, va a venir del estómago, y el estómago pues tiene un pH ácido, ¿no? De 1.5 hasta 3. A diferencia de la hemoptisis, pues el tracto respiratorio tiene un pH alcalino. En la hemoptisis no hay melenas, ya que no es el tracto digestivo, a diferencia de la hematemesis, que sí suele hacer melenas. La hemoptisis no causa anemia, ya que los volúmenes expulsados son bastante mínimos, y la hematemesis pues sí causa anemia, cuando es bastante constante, ¿no? En la hemoptisis pues existe disnea, en la hematemesis no existe disnea, y finalmente la hemoptisis se confirma por broncofibroscopía y la hematemesis por una endoscopia. Vamos a pasar a la clasificación en sí, ya. Esta hemorragia digestiva alta, como lo consideramos la variceral y la no variceral. La variceral va a ser aquella que va a darse inicio súbito, va a tener una hematemesis de color rojo brillante junto a la melena, hematoquesia. No va a haber dolor. Va a existir una hemorragia severa y existir un antecedente de una enfermedad hepática crónica. Tener en cuenta que en todo esto, la variceral, vamos a tener principalmente el común va a ser las varices esofágicas. Va a ser la principal causa de esa hemorragia variceral, ya que en el constante enroce o lesiones que pueden generarse, pues el sangrado va a ser proveniente de este. A diferencia de la no variceral, que vamos a tener un sangrado que va a ser un inicio súbito, paulatino, va a haber una hematemesis, pozos de café junto con melena, existe dolor esofágico o gástrico, y va a haber hemorragia leve o moderada. Tener en cuenta que aquí la úlcera péptica va a ser presente en 21% de los casos, y pues en todo caso las úlceras gástricas suelen tener más sangrado que las duodenales, pero también recordar que son mucho más frecuentes las úlceras duodenales, y va a ser la principal de origen de las hemorragias digestivas altas. Tenemos también las hemorragias digestivas altas no viscerales. Dentro de su clasificación vamos a ver según su origen. Si viene del esófago, podemos decir que va a haber hematemesis, un escurrimiento lento, y la disfagia, la odinofagia, la pirosis y la regurgitación, ¿no? Y cuando viene del estómago y duodeno, pues vamos a ver que va a haber náuseas, lo que es vómitos, dolor en el epigastrio, hematemesis, melena, saciedad, distensión abdominal, sensibilidad en la palpación. Según sea la etiología más frecuente aquí, vamos a ver, como vamos a sacar ese cuadro de Farrera, nos indica que va a ser principalmente la hemorragia por la úlcera péptica gastroduodenal, las varices esofágicas, de lesiones gástricas duodenales, la síndrome de Mallory-Weiss, esofagitis, tumores, angiodisplasia, y la enfermedad de Tielafoe.
Si nos preguntamos un poco qué es la enfermedad de Dieulafoy, va a ser una anomalía vascular que va a estar presente en una arteria de gran calibre en la submucosa, generalmente más que todo proveniente del estómago. Puede provocar una hemorragia digestiva alta muy grave y también principalmente va a ser detectada pues, por endoscopía. Vamos a ver en sí sus causas tanto como lo clasificamos acá entre las más frecuentes y las menos frecuentes. Las más frecuentes podemos sacar la úlcera péptica de un 50%, ya sea la úlcera péptica, recordemos que se le llama tanto a las úlceras gástricas o las duodenales, ¿no? Pues consideramos gastroduodenal. Tenemos como segundo más frecuentes a las varices esofágicas, que van a ser más graves porque sus hemorragias van a ser bastante voluminosas. Pueden llegar a ser mortales en el paciente que conste con este tipo de enfermedad. Esofagitis, pues como le mencioné en un inicio, es una inflamación del esófago que puede generar lesiones a este nivel. Y el síndrome de Mayer-Weiss, en todo caso en nuestros pacientes, pues va a ser bastante común verlo, ya que va a ser una hemorragia digestiva alta causada por las erosiones longitudinales en la mucosa de la unión gastroesofágica. También recordemos que iba a constar con una triada, ¿no? Le mencionaba hematemesis, que va a ser vómitos con sangre, alcoholismo y los vómitos recurrentes. También recordar, los menos frecuentes tenemos el cáncer al estómago, el cáncer al esófago, la lesión de Diffie-Hellman que les mencioné, que va a ser, recordemos, una lesión en una gran arteria de la submucosa, el síndrome de Borchardt, que va a ser una lesión, una erosión a nivel del esófago, ¿no? Una úlcera, y la angiodisplasia. Vamos a ver las causas más frecuentes ya con sus factores de riesgo respectivamente y su cuadro clínico. Tenemos una úlcera práctica, el paciente va a cursar con dolor abdominal, melena, hematoquesia, vómito borráceo y lo que son cuadros de síncope. Dentro de los factores de riesgo, principalmente va a ser el Helicobacter pylori. Recordemos que esta bacteria va a ser bastante frecuentemente mencionada en estos casos, ¿no? El Helicobacter pylori va a ser una bacteria que va a generar un pH básico a su alrededor, lo cual evita que el pH ácido del estómago pues termine eliminándolo como la mayoría de bacterias. También vamos a tener en cuenta los AINES, ¿no? ¿Qué eran los AINES junto con la aspirina? Especialmente los AINES van a ser uno de los medicamentos que van a ser bastante usados en la medicina. Tener en cuenta que son los antiinflamatorios no esteroideos y que tienen efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Principalmente va a ser indicado, por ejemplo, para enfermedades de carácter inflamatorio, enfermedades reumatoideas o enfermedades cardiovasculares. Tenemos también el síndrome de Zollinger-Ellison, que va a ser una de las causas o factores de riesgo que generen esas úlceras pépticas. Tenemos las varices esofágicas, que van a ser las más graves y mortales. En todo caso, el cuadro clínico va a ser hematemesis, melena, hematoquesia, los síncopes también, y el factor de riesgo va a ser la hipertensión portal, que va a generar, va a ser el principal origen de estas varices esofágicas en los pacientes. Ya que si un paciente consta con estas varices esofágicas, pues al elevarse la presión, bueno, la hipertensión portal de la vena porta a nivel hepático, va a generar un mayor flujo sanguíneo y por ende que suele ser más mortal. Algo también que está asociado con la cirrosis hepática. Vamos a ver también estigmas hepáticos, ¿no? A nivel de todo el cuerpo, ya sean ya sean angiomas hepáticos, las palma hepática, que es una palma totalmente eritematosa, ya sea la hepatomegalia en el paciente, a veces cuadros de ascitis, ¿no? Distensión abdominal y dentro de otros que ya, bueno, se verá en la clase de mañana, creo que toca ya cirrosis y ascitis. Lo que tiene que ver ahorita, vamos a continuar con esofagitis, que pues vamos a ver en el paciente con un vómito borráceo, es decir, un vómito turbio, pero que en el paciente va a ser sanguinolento. Algo también, el factor de riesgo es que va a ser frecuente en pacientes ancianos de mayor edad. Recordemos, mayormente en pacientes mayores de 60 años, personas con deterioro cognitivo y una hernia hiatal. Y va a ser esto un factor de riesgo, enfermedad de reflujo gastroesofágico crónico, ya que pues este ácido que regresa del estómago hacia el esófago va a generar lesiones ante los cambios de pH.
Y esos cambios de pH pues generan una alteración del epitelio a nivel de la mucosa esofágica, ¿no? Lo cual pues genera esta inflamación y tiende a formar la esofagitis en sí. Tenemos el síndrome de Mayer-Weiss, que va a cursar con hematemesis y vómitos voraces, y uno de los factores de riesgos va a ser pues la bulimia, el alcohol, la principal causa de etiología de este síndrome, y la hiperemesis gravídica, como vemos pues en las imágenes de abajo. Vamos a ver una etiología, cómo la clasificamos ya esofágica y gastroduodenal. Esofágica, bueno, ya es solamente para ordenarlo un poquito más, ¿no? Inflamatoria, vamos a ver el paciente con dolor en epigastrio, pirosis, regurgitación, disfagia y sangrado leve. Vamos a ver que el paciente va a tener una enfermedad de reflujo esofágico, una esofagitis, como vemos acá, que es la imagen de la izquierda va a ser la imagen de esofagitis, y la de la derecha un esófago sano, y el esófago de Barrett, ¿no? Que va a ser aquel tránsito, cambio de epitelio que ocurre a nivel de los 2/3 distales del esófago, lo cual pues genera a nivel de una metaplasia a ese nivel, ¿no? Celular. Y a nivel neoplástico hay que tener en cuenta, el paciente va a tener una disfagia progresiva, una odinofagia, una pérdida de peso, el sangrado leve, antecedentes de neoplasia o predisposición pues netamente genética. Hay que tener en cuenta también que el principal origen va a ser el cáncer de esófago. Como vemos acá, a este nivel, pues este cáncer va a atravesar ya sea las 4 capas mencionadas o solamente puede llegar hasta la submucosa. Ambos pueden hacer cáncer, ¿no? Principalmente, pues, evitar y detectar a tiempo el cáncer va a ser lo más primordial para este tipo de origen. Ahorita vemos la etiología gastroduodenal, cómo progresa en sí estas lesiones. Tenemos en sí primero de origen inflamatorio, neoplásico, traumático y lesión vascular. Inflamatorio, el cuadro clínico, dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, sangrados moderados y melenas. ¿Qué va a cursar el paciente? Mayoritariamente, en todo caso, nuestro principal origen diagnóstico va a ser la úlcera péptica o gástrica, ¿no? Gastritis. En caso de neoplasia, el paciente pues va a cursar con el síndrome constitucional. Si recordamos, va a ser las 3A, ¿no? Falta de apetito, la anorexia, y en sí, en el paciente, pues, va la pérdida de peso. También, bueno, dentro de la triada que mencioné, aparte que también es un síntoma. La saciedad temprana, ¿no? Los vómitos, el sangrado elevado en fases avanzadas, ya que, pues, como les mencionaba, en pacientes que tienen cáncer, principalmente ya un proceso metastásico del tracto digestivo, las melenas van a ser bastante comunes en este aspecto también. ¿Y qué nos va a orientar? Un cáncer gástrico. A nivel traumático, vamos a ver un sangrado leve agudo, náuseas y vómitos, y qué va a ser, pues, el desgarro de Mayer-Weiss. Recordemos que va a ser estas lesiones a nivel esofágico, ¿no? Entre estas alteraciones a nivel de la mucosa de la unión gastroesofágica. No olvidemos la triada, por favor, hematemesis, alcoholismo y vómitos recurrentes. Finalmente, la lesión vascular, que va a ser un sangrado leve recurrente asintomático. También tenemos en cuenta aquí, principalmente va a ser la angiodisplasia o la lesión de Dellafoe. ¿Qué era la lesión de Dellafoe? Era una lesión vascular en la presencia de una arteria de gran calibre a nivel de la submucosa, principalmente en el estómago, y pues genera, en este caso, hemorragias digestivas muy graves. Vamos a continuar con la semiología. Primero hay que tener en cuenta en el paciente los cuadros de la anamnesis. ¿Cómo yo sé en mi paciente si está cursando o qué puedo preguntarle o qué puedo sospechar en sus respuestas, ¿no? Primero, una historia clínica previa, de lo cual vamos a ver los AINES, las aspirinas, los glucocorticoides, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Hay que tener en cuenta que estos fármacos aumentan el riesgo de sangrado en el paciente, ya sea en todo caso de los AINES. Si recordamos un poco, ¿no? Los AINES van a generar una inhibición del COX-1, le vamos a ver más adelante, a explicar un poco, y también pues genera pues lesiones a este nivel. También recordemos que cuando un paciente tiene
úlcera gástrica o duodenal, nunca se le debe dar AINES porque lo empeora. Hay lesiones, ¿no? En caso de gastritis, por ejemplo, si le das AINES, llega al que el paciente genere una úlcera gástrica. Y al generar esta úlcera gástrica, pues se le complica su cuadro y ya se hace bastante difícil pues, que se recupere a brevedad. Después, en todo caso, cuando vemos casos de prostaglandinas, por ejemplo, en nuestros pacientes que ingieren prostaglandinas, recordar que las prostaglandinas van a incrementar la secreción de moco y de bicarbonato, incrementan el flujo sanguíneo e incrementan la hidrofobicidad de la membrana celular y la velocidad de recambio celular. Y también tenemos que tener en cuenta, en todo caso, los factores de riesgo, ¿no? Más asociados. Y hay que ver ahorita otros antecedentes que pueden estar en sí correlacionados. No olvidar también que los inhibidores de la recaptación de serotonina pues van en todo caso a estar orientativos a que van a generar inhibición de la regulación plaquetaria y va a ser un uso similar o dañino tanto como el AINES. Los antecedentes que tenemos que tener en cuenta en nuestro paciente va a ser la pirosis, el dolor epigástrico que va a sugerir gastritis o úlcera gastroduodenal sangrante, ya sea el alcohol para lo que es el síndrome Mayory-Weiss, el desgarro, la presencia de, que va orientativo a varices esofágicas o en todo caso sangrantes, y pues la dispepsia, ¿no? Tener en cuenta que también el paciente hay que recordar, ver las enfermedades que puede tener. Una hepatopatía no alcohólica, una insuficiencia renal crónica, metástasis o alteraciones en la coagulación puede ser bastante significativo para ver o puede complicar en todo caso el cuadro del paciente. También cuando sospechamos de un síndrome de Mayory-Weiss, recordemos, no olvidemos la triada, eso nunca lo olviden. Hematemesis, alcoholismos y vómitos frecuentes. No voy a dejar de repetirlo porque es muy importante. También hay que tener en cuenta el interrogatorio, como vemos acá, que vamos a preguntarle si ha tenido episodios anteriores de hemorragia digestiva alta, pero tú no vas a decir al paciente, ¿no? No sé, señorita Amanda, usted dígame si ha tenido hemorragias digestivas altas anteriormente. El paciente te va a quedar mirando y te va a decir, ¿qué es una hemorragia digestiva alta? Tú tienes que preguntarle por cómo se ve, ¿no? De casualidad usted ha vomitado y ha tenido sangre en su vómito, o de casualidad ha visto como pequeños granos de café, o en todo caso, usted al hacer sus deposiciones ha visto un color oscuro, negro, fétido, o en sus heces ha visto una coloración rojiza anterior a este cuadro que ya tiene, y te va a responder el paciente si sí o no, ¿no? También es bastante común preguntar al paciente si tenía antecedente familiar de cáncer. En sí, cuando un paciente tiene antecedente familiar canceroso, pues el cáncer es una enfermedad, recordemos que está predispuesta genéticamente en las personas con antecedentes, por lo cual es bastante recomendable recolectar estos datos. También en síntomas de dispépticos o sea, tenido la ingesta de AINES o aspirina, pero en sí es tener en cuenta que la medicación va a variar según la enfermedad anexa que pueda tener el paciente, ¿no? A veces uno dice, no, voy a tomarme un ibuprofeno, un naproxeno, un paracetamol para que me calme mi dolor de cabeza, mi fiebre que yo pueda tener. Pero a veces no nos damos cuenta que tal vez al no comer por nuestras horas, al no estar al 100% atentos a nuestras comidas, generamos una tipo gastritis, ¿no? Y al ingerir esos medicamentos constantemente por la automedicación, pues generan lesiones y tiende a generar o ser predisponente a la formación de úlceras gástricas. También la ingesta de alcoholismo crónico, no olvidemos, va a ser principal para síndrome de Mayory-Weiss. Y también agrava las varices esofágicas. Finalmente, si el paciente tiene otras comorbilidades. ¿Y cuál va a ser el padecimiento actual? Pues los hábitos alimenticios. Recordemos que hay una clasificación ficticia, ¿sí recuerdan? Cuando ingestábamos colas, sales de bismuto o hierro, la remolacha, que daba unos aspectos similares, pero no eran en sí los mismos, ¿no? También hay que indagar en la forma de inicio, la cantidad, el aspecto o el contenido que tenía esta hemorragia y asegurarse que la hemorragia sea verdadera, considerando los hábitos alimenticios. Vamos a ver y tener en cuenta ahorita sí su examen físico.
Hay que recordar que va a ser en sí el examen físico determinar en sí la magnitud de la pérdida a través de los parámetros clínicos hemodinámicos, ya sea la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la presencia de hipotensión ortostática, la diuresis, el estado mental y la coloración de la piel. Como vemos acá, según nos dice la gente, la caída de la tensión arterial sistólica con el ortostatismo mayor a 20 o la tensión arterial diastólica mayor a 10. La presión arterial sistólica menor a 100 y los signos de shock, que pues en todo caso hay que tener en cuenta aquí siempre esos parámetros de exploración física. Ahorita hay que tener en sí, recordar que cómo nosotros podemos darnos cuenta en sí, ¿no? Primero, preguntarnos, ¿el paciente tiene hipovolemia? Que va a ser el primer paso para poder nosotros diagnosticar y estabilizar en sí a nuestro paciente. Es decir, en el examen físico, ¿cómo nos damos cuenta si el paciente tiene hipovolemia? Vamos a hacer o a ver una reanimación o resucitación de ese tratamiento para la hipovolemia, en todo caso en el paciente. Y también vamos a hacer una revalorización de la volemia mediante la realización de ortostatismo. Recordemos que para el ortostatismo se guía de 5 pasos y hay que recordarlos. Primero, el paciente se coloca en posición supina. Después, esperamos al menos 2 minutos. El tercer paso es medir la frecuencia cardíaca y la tensión arterial y pedir al paciente que se ponga de pie. Y luego volver a hacer las mismas acciones, es decir, volver a medir la presión, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en los minutos 1, 3 y 5. Y recordemos que la presión venosa, en todo caso, va a variar cuando el paciente se encuentra en la posición de cúbito supino o en la posición de pie, ¿no? Esto varía ya que, pues, por el eje ortostático, como vemos acá en la primera imagen de abajo, cuando estamos echados, toda la sangre regresa hacia el corazón. Entonces, digamos que ahí todo va regular, va normal. Pero cuando nos paramos, la sangre vuelve a su posición normal. Y recordemos que en la presión venosa en los miembros inferiores va a ser menor, ya que no tiene mucho, el retorno sanguíneo es menor, ya sea recordemos que los músculos están bastante implementados en este retorno venoso, a la contracción genera un mayor retorno, pero cuando hay, en todo caso, una realización de ese ortostatismo y el paciente se siente afectado, empieza a tener mareos o empieza a tener baja de esta presión arterial, suele haberse implicación de cuadros de hipovolemia. Vamos a tener en cuenta que en el caso de hipovolemia va a haber un aumento postural de la frecuencia cardíaca, es decir, incremento de 30 latidos o más por frecuencia de pulso. También hay que tener en cuenta que durante el examen físico vamos a buscar signos de hepatopatía crónica e hipertensión portal, ya que estos pues van a orientar sobre la causa de sangrado, ya sea varices esofágicas o gástricas. La hematoquesia, en todo caso hay un cuadro de hematoquesia. Hay que realizar una exploración rectal para comprobar la existencia de hemorroides, masas o fisuras, ya sea mediante el tacto rectal, que puede confirmar la presencia de melena o, en este caso, la hematoquesia. Es necesario colocar una sonda nasogástrica y realizar un aspirado a veces para poder determinar qué tipo de aspirado tengo. Si tengo sangre roja, pues va a ser una hemorragia activa de origen alto. Si tengo una sangre de borra de café, va a ser una hemorragia accesado y el origen va a ser alto también. Pero si no se detecta sangre, no se debe excluir un sangrado alto, ya que si pues el 15% de las lesiones sangrantes altas a veces no suele haber un aspirado, ¿no? No hay que descartarlo en sí. Hay que continuar con los signos y síntomas, ¿no? Lo más frecuente, como vemos, hematemesis, melena, raramente hematoquesia, ya que hematoquesia va a haber esto cuando tengamos un tránsito intestinal acelerado. Va a ser menos frecuente que en el paciente veamos lo que es otros síntomas asociados, la hepatosplenomegalia, angiomas estelares, ¿no? Que van a hacer estigmas hepáticos. La ascitis, que sugieren una hepatopatía crónica, ¿no? Recordemos que la ascitis está relacionada con hipertensión portal, que pues suele acumularse líquido, ¿no? A nivel abdominal, a este nivel, ¿no? Las angiomas estelares que vemos acá y pues la ascitis respectivamente. Y hay que tener en cuenta también en el paciente los signos de hipovolemia. ¿Cuáles son los signos de hipovolemia, Amanda? Vamos a tener la taquicardia, la hipotensión arterial, la hipotensión ortostática, que ya lo explicamos anteriormente, la vasoconstricción periférica y la presión venosa central baja. Y finalmente la
anuria, ¿no? Cuando tenemos un volumen de orina menor a 500 mililitros aproximadamente. Ahorita vamos a entrar un poco en la fisiopatología. Recordemos que según Chamorro, la rotura de varices esofágicas, enterosis hepática, la úlcera gástrica duodenal o la gastritis erosiva hemorrágica, pues van a presentar el 90% de las hemorragias digestivas altas. Según Argente nos indica un poco de que la úlcera péptica va a tener un origen de, más que todo, que sea aspirinas o los AINES de un consumo de comida, o el consumo de comida que reduce el dolor. Los síntomas nocturnos, la historia de sangrado previo o en todo caso el Helicobacter pylori. La gastritis o duodenitis, que va a tener el paciente pirosis o reflujo gastroesofágico, las varices esofágicas, que vamos a ver historia de cirrosis, estigmas de hepatopatía crónica o hipertensión portal. El síndrome de Maillard-Weiss, que vamos a tener vómitos a repetición, no olvidemos la triada, vómitos a repetición, alcoholismo y hematemesis. La neoplasia gastrointestinal, pérdida de peso, tabaquismo, consumo de alcohol. La malformación arteriovenosa, el sangrado no doloroso, mayores de 70 años con historia de anemia por déficit de hierro, anemia ferropénica, en pocas palabras. Esofagitis o úlcera esofágica, dispepsia, disfagia o reflujo gastroesofágico. La lesión de Diffelau, que era una lesión de un gran vaso sanguíneo a nivel de la submucosa. La dispepsia, esto es más común en varones y es un sangrado no doloroso. Puede ser sangrado de origen no identificado. Ahorita vamos a entrar ya a la fisiopatología. Cuando tengo una hemorragia mayor a 50 centímetros cúbicos, el paciente puede entrar ya a cuadros de hipovolemia. Por lo cual, en el paciente, pues, ante la hipovolemia, ¿qué hace el cuerpo? Menos sangre, ¿qué hago? Genera un retorno venoso para que el gasto cardíaco tienda a aumentar. Y disminuye, por ende, al disminuir el retorno venoso, disminuye la presión arterial. Al disminuir esta presión arterial, ¿qué hace el cuerpo? Genera mecanismos compensatorios, ¿no? En todo caso, ambos van a ser mecanismos compensatorios y por ende, a nivel de receptores de volumen y las catecolaminas, por la sistema adenoangiotensin aldosterona y la venosa y la vena central y el sistema venoso periférico, va a ser considerado el reservorio, por parte en sí hace el reservorio esplácnico, y ambos van a generar que el líquido intersticial y la luz vascular pues tienda a incrementarse, ¿no? Poco a poco va a verse este mecanismo compensatorio. Ahorita, a nivel de la sangre y la luz digestiva, hay que tener en cuenta lo que son el aumento el mayor en sí, el peristaltismo, que va a ser uno de los factores implicativos para ver cómo termina esta sangre a nivel de las deposiciones. El aumento de proteínas, la flora intestinal, recordemos que las bacterias van a generar diferentes aspectos a nivel de las heces. El amoníaco y la urea en plasma. Finalmente, también en pacientes hepatópatas, vamos a ver riesgo de encefalopatía. Ahorita sí. En todo caso, vamos a entrar ya a lo que es mecanismos de hemorragia gastrointestinal alta producida por AINES, la aspirina, y ya sea en el paciente por caso de infección por Helicobacter pylori, ¿no? Como vemos acá a nivel del esófago en sí, hay que tener en cuenta que en nuestro paciente pues va a haber lesiones ya sea de los AINES, de las dosis bajas de aspirina, ya sea menor a 325 miligramos, que pues van a inducir una ruptura de esta mucosa. ¿Y cómo? Los efectos sistémicos tienden a inducir la disminución de la COX-1, por ende, la disminución de las prostaglandinas y menor proliferación celular, menor secreción de bicarbonato y menor secreción de moco. Ante ello, va a ser esto, ¿no? Los efectos locales va a hacer que la mucosa en sí se disminuya. Igualmente, el ácido clorhídrico y con la pepsina van a tender también a generar una disminución de esta mucosa. Ten en cuenta que el Helicobacter pylori genera una inflamación responsable que, por ende, ante su recubierta básica que evita que el ácido clorhídrico la lesione, y el estómago al no tener esa mucosa que la recubra y la proteja de las lesiones, pues va a ser, por ende, una lesión a este nivel. Unas lesiones más que todo, ¿no? Unas úlceras que van a generar a nivel de la mucosa y por ende, pues, el sangrado respectivamente.
ya que pues va a dañar el epitelio, induciendo por ende una respuesta inmune del huésped, ya sea por la medición de citocinas. Recordemos también que la interrupción de la barrera mucosa va a exponer a los vasos sanguíneos, ¿no? Como acá va a haber un sangrado a nivel de la submucosa en sí, ya cuando se lesiona. Y por ende el ácido gástrico y la pexina van a incrementar este proceso de sangrado. También ten en cuenta que las plaquetas del sistema de coagulación deben activarse, y aquí están implementados la ciclooxigenasa de plaquetas, la COX-1, como lo mencionaba, y la aspirina, que pues van a tener una inhibición de la formación de tromboxano y por ende una agregación plaquetaria y formación de coágulos. Vemos acá. También el pH bajo, que va, bueno, genera una inhibición de trombosis, como acá la aspirina, por ende va a generar una menor formación plaquetaria y tiende a generar mayor ulceración y mayor facilidad a que se generen estas lesiones a nivel gastrointestinal. Recordemos que más frecuentes en sí son las duodenales, sin embargo es similar el proceso, ¿no? En este aspecto. Ahorita vamos a ver la patogenia de las úlceras gastroduodenales. Factores agresivos tenemos al Helicobacter pylori, los años, el estrés, el tabaco, el alcohol. Y los factores defensivos, la mucosa, las prostaglandinas, factores de crecimiento, el bicarbonato y el flujo sanguíneo. Recordemos que la mucosa se lesiona y pues la submucosa queda lesionada, la úlcera se genera, ya se generan pseudoneurismas, necrosis, inflamación y la hemorragia en sí, ¿no? Ante estos vasos sanguíneos que están anexos a la lesión. Y vemos, ¿no?, que la úlcera gastroduodenal tiene una clasificación, que es la clasificación de Forest, que nos ayuda para ver el riesgo de la hemorragia según los hallazgos endoscópicos, ¿no? En todo caso, Forest nos ayuda un poco a ver un poco más orientativa en este aspecto. Primero, que las causas de hemorragia digestiva alta va a ser primero la úlcera duodenal, la úlcera gástrica, como segundo, la gastritis por estrés y las varices esofágicas. También se clasifica como 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. El primero, que va a ser el sangrado activo arterial en forma de jet o chorro. El 1B, que va a ser el sangrado de forma resumante o en sábana. El 2A, que va a ser el vaso visible en el lecho de la lesión. El 2B, que va a ser el coágulo fresco adherido. El 2C, que va a ser los puntos de hematina. Y el 3, que va a ser la lesión de base limpia con cubierta de fibrina. Vemos acá que la hemostasia en sí va a estar, bueno, sí, conlleva a la hemólisis y a la esclerosis. Y pues los inhibidores de la bomba de protones en la perfusión durante las 72 horas van a estar implicados, ¿no? Y en todo caso, ya sea acá alta, el riesgo de resangrado va a ser menor al 7%. Porque pues, como en este caso ya está en proceso de fibrosis, es difícil que se vuelva a abrir. Ahorita vamos a entrar a la hemorragia digestiva baja. ¿Qué es la hemorragia digestiva baja? Aquella lesión que se genera por debajo del ángulo de Treves o duodeno yeyunal, ¿no?, de manera distal. Como la vamos a clasificar nosotros, va a ser según su evolución e instalación, que va a ser menor a 3 meses, aguda. Podemos considerar como moderada o masiva. Mayor a 3 meses va a ser crónica. Y la hemorragia oculta, ¿no?, que va a ser aquellos test que va a constar el paciente con cuadros de anemia ferropénica. También, primero, en hemorragia digestiva baja, va a ser muy importante ver la velocidad del tránsito intestinal, ya que puede variar la presencia de hematoquesia, las melenas, y es un tracto digestivo lento o acelerado. El volumen de la extravasación sanguínea también, que tanto volumen se extravasa o sangra, por así decirlo, por esta hemorragia, y las acciones de bacterianas mediante los sistemas enzimáticos. Hoy vamos a pasar a la etiología de la hemorragia digestiva baja, según nos indica, por ejemplo, en este caso, Farreras, donde vemos a las enfermedades más frecuentes según su prevalencia aproximada. Donde vemos que la causa más frecuente va a ser la úlcera gastroduodenal, que va a ser responsable de casi la mitad de todos los casos. La segunda causa va a ser la rotura de las varices esofágicas en pacientes con hipertensión portal. Perdón. Bueno, disculpen.
estamos hablando de hemorragia digestiva baja. Primero de los casos va a ser, vamos a ver el origen, ya sea de colon y de recto. El colon y recto representa el 90% de estos sangrados en sí, ya que pues a nivel del sangrado del colon, por ejemplo, vamos a tener diferentes tipos de patologías que estén presentes en ese nivel, ya sea divertículos, angiodisplasias, pólipos, tumores, la polistectomía, la enfermedad inflamatoria del intestino, la colitis isquémica, infecciosa, actínica o las hemorroides. Recuerda que las hemorroides pueden ser internas o externas. El intestino delgado va a ser un 10%. Aquí tenemos la presencia de angiodisplasia, tumores, úlceras por antiinflamatorias no esteroideas, la enfermedad de Crohn, la enteritis isquémica o infecciosa y el divertículo de Meckel. También los divertículos de yeyuno y la fístula arterioentérica. Vamos a considerar las causas más frecuentes en sí de esta hemorragia digestiva baja. En sí tenemos primero las hemorroides, y que va a ser más frecuente esta hemorragia, y la enfermedad diverticular, que va a generar mayormente una hemorragia masiva. Ten en cuenta en sí que también tenemos las menos frecuentes, que es la colitis, ya sea una colitis ulcerativa, y la enfermedad de Crohn. Recordemos que la enfermedad de Crohn iba a ser una enfermedad que iba a afectar a ciertos sectores, ¿no? A ciertos sectores de todo el tubo digestivo, ya sea delgado o grueso. Tenemos los pólipos y el cáncer de colon. También recordar de que va a ser más común en pacientes jóvenes, y las causas más frecuentes de hemorragia digestiva grave pues van a ser la enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis, más que todo infecciosa. Vamos a hablar de la etiología ya con su clínica, un poco el tratamiento en sí, pero vamos a enfocarnos en la clínica y los factores de riesgo. Las hemorroides van a ser más frecuentes en sí. Vamos a ver que el paciente tiene rectorragia, prurito, dolor, que se debe a la trombosis. Los factores de riesgo va a ser en vejez, mayor de 60 años, una presión intraabdominal elevada, el estreñimiento, EPOX, en todo caso en pacientes gestantes también va a estar incrementados en su caso de la hemorroides, ya que la presión venosa a nivel inferior pues tiende a verse en esos aspectos. Y en enfermedad diverticular va a ser más frecuente en hemorragia digestiva baja masiva. Vamos a ver que pues el paciente va a cursar en sí con lo que es una hematoquesia sin dolor, sangrado masivo, ya sea con colon derecho que más sangra y colon izquierdo que más inflama, una diverticulitis. Vamos a ver en todo caso dolor en fosiliaca izquierda, una apendicitis izquierda, una leucocitosis y cuadros febriles en nuestro paciente. Factores de riesgo va a ser la vejez, el estreñimiento, la dieta, especialmente el aumento de carne, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y la enfermedad de tejido conjuntivo. Ya el tratamiento va a variar según, aquí solo para apreciarlo, que sea la clasificación de Hinsen para enfermedad diverticular, y para hemorroides, pues como lo consideran, es que el prolapsa se reduce o según el tratamiento, ya sea tópico ligadura o ya sea quiro. Vamos a ver la etiología en sí. Dentro de esta etiología, que ya lo vimos así en general por partes, vamos a considerarlo como inflamatorias o mecánicas. Inflamatorias tenemos a la colitis ulcerosa, ya sea por radiación o tóxica, la diverticulitis, la úlcera colónica solitaria, la colitis amibiana, y la enfermedad diverticular, fisuras anales y las neoplasias dentro de las mecánicas. Y en sí, según su localización, vamos a considerarla dentro del recto, colon, divertículos y anales. Dentro del recto, para mencionar rápidamente, carcinoma de recto, pólipos rectales, prolitis ulcerosa, del colon, la carcinoma de colon, colitis ulcerosa, infecciosa, enfermedad de Crohn, los divertículos, diverticulosis, diverticulitis, divertículo de Meckel. En las anales, pues lo que son las fisuras anales o fístulas, la proctitis o criptitis, y finalmente el carcinoma. Si vemos acá, el primero, en caso de hemorroides, es una hemorroide externa y la de abajo es una hemorroide interna. Como vemos en la diverticulitis, en esta imagen de endoscopía, por ejemplo, vemos los diferentes divertículos o lesiones que se ven en todo a nivel colónico, como se puede apreciar, ¿no? Y hay que tener en cuenta dentro de esa etiología, para mencionarlo rápidamente, vamos a entrar ya a la semiología. En este caso, pues, vamos a tener en cuenta que el paciente va a tener un cuadro clínico respecto a su edad.
Si el paciente tiene mayor a 65 años, vamos a ver que va a constar con angiodisplasia y, en todo caso, los divertículos. ¿Qué van a hacer entre los pacientes menores de 45 años, por ejemplo? Los casos más frecuentes vamos a tener a las hemorroides, las fisuras anales y la enfermedad inflamatoria intestinal, el divertículo de Meckel. Ten en cuenta también que el dolor abdominal va a darme dos consideraciones. Si es que está presente, vamos a sospechar una enfermedad inflamatoria intestinal o isquémica mesentérica. Y si está ausente, una angiodisplasia o divertículo. En pacientes ancianos ya, vamos a ver que vamos a sospechar una patología vascular arterial extensa, una colitis isquémica, es decir. Hay que tener en cuenta también que un antecedente de constipación no habitual y pérdida de peso, una enfermedad neoplásica, va a ser lo principal que se nos va a venir en mente. Los pacientes con hemorroides y fístulas anales van a manifestarse como constipación, dolor rectal, manchas en sangre roja en papel higiénico o gotas de sangre en inodoro y al final de la deposición. ¿Y qué vamos a pensar acá? Es netamente hemorroides o fístulas anales. Cuando veamos esto, radioterapia con tratamiento de cáncer a nivel de las telangiectasias en el recto. Y a veces cuando vemos pacientes con diagnósticos previos como la endoscopía con polipectomía, son un factor de riesgo que deben estar siempre averiguados por parte de los antecedentes. También en pacientes con una insuficiencia renal crónica tienen un riesgo incrementado para el sangrado por angiodisplasia, que vemos acá, ¿no? Esa es una angiodisplasia, por ejemplo. Y acá vemos pues una polipectomía, que recordemos que es una extracción de los pólipos a nivel de, bueno, a nivel colónico. Y pues ante estos casos, un paciente que ha tenido una polipectomía es más susceptible de tener este tipo de sangrado. Y vamos al interrogatorio que vamos a ver en el paciente, en unos episodios anteriores de la hemorragia, características macroscópicas de la pérdida sanguínea, antecedentes de enfermedad grave, la ingesta de aspirina y de AINES. La semiología también hay que seguir viendo el examen físico. En el paciente hay que tener en cuenta constar en sí lo que es las constantes vitales para determinar el estado hemodinámico de nuestro paciente. Siempre hay que considerarlo. Después, lograr una estabilidad dinámica en el paciente. También examinar la región anal, si es que se ha realizado el tacto rectal para descartar la lesión distal y evacuar las características pues, del sangrado en nuestro paciente. También es conveniente realizar una aspiración de sonda nasogástrica y si aspira un líquido bilioso, pues nos va a poder descartar, ¿no? O va a indicar que la causa, si es a nivel del sangrado, es distal al ligamento de Treitz, y en caso contrario, pues no se puede descartar una hemorragia digestiva alta. Ten en cuenta el tacto rectal, que pues en el paciente, como ya sabemos, va a poder ayudarnos a determinar de manera externa si es que existen fístulas anales o hemorroides, y de manera interna si es que hay presencia de hematoquesia o melena, al hacer el tacto rectal y ver las características y consistencias de estas heces. Y pues hay que tener en cuenta el origen, en todo caso, ya sea, por así decirlo, cuando vemos una extracción, en la sangre de colon izquierdo es típicamente más que todo rojo rutilante, mientras que la sangre que tiene origen de colon derecho es usualmente un rojo oscuro o marrón, que puede estar mezclada con materia fecal. Ten en cuenta que en los pacientes que tienen sangrado prominente del ciego pueden presentar lo que es la melena y por lo tanto también va a ser útil considerar esas características en sus deposiciones, ya que pues nos puede orientar a lo que es descartar si es que en todo caso sea directamente una hemorragia digestiva alta. Ya conociendo los síntomas, vamos a ver aquí la hematoquesia. Pues la hematoquesia va a caracterizar si tiene una sangre roja o una sangre negra. Si es que la sangre roja, como vemos, va a ser de origen distal y solo es proximal cuando es profusa. Cuando es una sangre negra, va a ser una pérdida, es lenta y posiblemente del colon derecho o es una lesión más proximal. Vemos en la imagen. Y otros síntomas que pueden estar asociados va a ser el dolor abdominal en enfermedades inflamatorias o colitis isquémicas. Y hay que tener en cuenta que el examen físico en una hemorragia digestiva alta no suele aportar tantos datos, tanto más que todo que es orientativo a poder valorar la magnitud de este sangrado. Ya entramos a la fisiopatología, la parte final ya para terminar esta exposición.
Aquí tenemos una hemorragia rápida, ¿no? En todo caso, a nivel gastrointestinal, se disminuye el retorno venoso con el gasto cardíaco al corazón y pues la vasoconstricción genera un aumento de la resistencia vascular periférica. Y recordemos, cuando aumenta la resistencia vascular periférica, que va a generar una hipotensión. Y por ende, cuando se genera una hipotensión, el 20% o más va a generar estos síntomas que tenemos: el síncope, el mareo, las náuseas, la sudoración y la sed, ¿no? Principalmente la hipotensión, los síncopes y mareos van a ser los más frecuentes en los síntomas presentes. El 40% vamos a tener en pacientes con choque con taquicardia y pulso periférico débil. Finalmente, la piel fría y sudorosa, junto con la palidez, pues va a ser característico de este cuadro de hipotensión que puede presentar el paciente junto con el cuadro clínico adyacente que suele estar en sí representado. Bueno, y más que todo, eso sería todo por la presentación. No olvidar recordarles la Jornada Científica Regional Norte, que pues consta de ponentes muy buenos y también la certificación ayuda para diferentes pasantías que queremos realizar. Y aquí están los corporativos que pueden tener en cuenta. O sea, por 5 personas cuesta 100 hasta el 20 de febrero y hasta el 6 de marzo 125. Así que, ¿qué esperas para poder inscribirte? Esas son las referencias bibliográficas utilizadas de diferentes libros y pues muchas gracias por su atención. Esperemos haya sido de su agrado y pues haya quedado todo claro hasta ahora respecto a esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda, por tu tiempo y disculparnos nuevamente por el inconveniente que tuvimos, el problema de internet. Y bueno, ya ha pasado el pase de asistencia final en el chat para que se registren, por favor. Recordarles que si obtienen el 80% de asistencias, van a poder recibir el certificado, ¿no? Que acredite que han recibido una semana intensiva de fisiopatología. Y bueno, aparte de ello, que les va a servir para que ya tengan conocimientos previos para cuando lleven el curso. Ok, este pase de lista va a estar abierto para los próximos 20 minutos, pero si pueden llenarlo ahorita sería genial para ya tener un registro de todos ustedes. Y agradecerte, Amanda, por tu tiempo, por tu disposición a querer enseñar a los chicos y espero que no sea la última vez. Si hubiera alguna duda, chicos, lo pueden hacer llegar vía chat. Vamos a dar unos minutos para ello. Y bueno, también repetirles de que si tuvieran interés por pertenecer a CPA, Comité Permanente Académico de Asociación pueden comunicarse conmigo para que tengan más facilidades, ¿no? Quizás quieren posteriormente también ser parte de Hermano Mayor y brindar ponencias, también lo pueden hacer. Respecto a las diapositivas, si necesitan y si tienen interés, también se les puede compartir, ¿ya? Pero previamente tienen que comunicarse con nosotros. Amanda, tenemos una pregunta, porque no veo otras en el chat. Nos mencionan cuál es el mecanismo fisiopatológico para que el estrés genere úlceras gástricas. Claro, no hay ningún problema. Bueno, primero hay que tener en cuenta a qué llamamos nosotros úlcera por estrés. Las úlceras gástricas por estrés van a ser aquellas erosiones que van a afectar así a la mucosa, parte del cuerpo, fundus del estómago, que finalmente pues van a salir en sí por parte, ¿no? Ya sea antro, duodeno o incluso parte del esófago distal dentro del paciente en sí por su clasificación. Nuestra fisiopatología hay que tener en cuenta que en estas úlceras por estrés, pues mayoritariamente se debe a factores agresivos y defensivos de la mucosa, ya que pues en sí por su nombre lo indica, se debe a un estrés fisiológico al que se ve sometido el organismo en determinadas situaciones en sí.
Es decir, este estrés en el paciente va a determinar los mecanismos de protección gástrica frente al ácido, ya que probablemente a través de la reducción del flujo sanguíneo, la mucosa gástrica, el reflujo biliar y mayormente esa alteración constante de la barrera de la mucosa por componente glicoproteico va a generar esas lesiones a este nivel, ¿no? Ya que esas alteraciones generan ello. Aparte que tenemos una hipersecreción gástrica, ya que el estrés pues tiende a conllevar bastantes procesos fisiológicos desencadenantes. Esa hipersecreción gástrica no necesariamente va a ser el origen, pero también se va a tener en cuenta en pacientes, ¿no? En todo caso, cuando el paciente tiene bastante carga laboral, suele desencadenar estos procesos, ¿no? Y recordemos que mucho ácido gástrico, cuando no comemos, por ejemplo, no comemos mucho ácido gástrico, no comemos ese ácido, ¿a dónde se va? Si no hay que digiera, por así decirlo. Entonces, como no hay que digiere, ¿a qué se va? Afecta a la mucosa gástrica. Y en realidad, uno de los principales que se ve, uno de los principales mecanismos o el protagonista, por así decirlo, que está implicado en esta úlcera, bueno, en ese en sí, úlcera, lesiones gastroesofágicas, va a estar implicado el Helicobacter pylori en sí. El Helicobacter pylori, por ejemplo, ayuda o favorece en sí para la inflamación o desencadenante de una gastritis por estrés, ¿no? Que tiende a desencadenar también estos procesos fisiopatológicos implicados. ¿Sí se entendió? Ya, a ver, Carlos, si nos confirmas vía chat si se ha resuelto tu pregunta. Carlos Peñalosas Dulcamán. Por mientras, Amanda, están pidiendo que coloques tu bibliografía. Dice que estaba en tu última diapositiva. Por favor, si lo puedes colocar. Claro, ahorita lo comparto. Ya, gracias. A ver. Ya, bueno, respecto a la pregunta, también dice que sí. Ok, Sí, genial. gracias, Amanda. Sí, para las chicas que lo estaban consultando, ahí está la bibliografía. Pueden tomarle un pantallazo si desean. Lo estaba consultando Nicole Chiara. Claro. Bueno, principalmente se ha sacado de todo un poco. Farreras, Harrison, Argente, Fisiopatología de por qué y el cómo, que es un libro bastante bueno y actual de Raúl Uribe Olivares. Está en internet en Books Médicos. Y también pues 2 artículos de UpToDate. Chiara, ahí dejo para que puedan revisar. Pregunta, ¿la puedes escribir, por favor? Claro. Estamos por cerrar. Chiara. La melena gástrica. Ya. En el caso, como vemos así, la melena en sí es más usado son lesiones que se deben en sí en el paciente cuando hay un proceso de una hemorragia digestiva alta, ¿no? A no ser que sea una hemorragia digestiva baja, en sí por un tránsito lento. Pero cuando uno menciona melena en sí, hace referencia a las lesiones que se den a ese nivel. Ya que pues en sí, si uno dice melena, uno va a pensar en unas heces negras, no sé, un color, como se le menciona, ¿no? Alquitranado, aparte que van a ser fétidas. ¿Y a qué se debe eso, no? Es en parte implicada en la fisiopatología. Se debe a la hemoglobina, a la transformación de esa hemoglobina por las bacterias colónicas y el contacto de esta sangre con el ácido clorhídrico del estómago y junto con la pepsina, ¿no? Que genera la formación de la hematina. Y por ende, al tener esta sangre perteneciente en un tiempo en el tracto gastrointestinal, se degrada finalmente por estas bacterias. También recordar que aproximadamente tiene que estar en 8 horas dentro del cuerpo para poder considerar en sí como melena, ¿no? ¿Eso era tu pregunta orientada? A ver, Kiara, si nos confirmas mediante el chat la resolución de tu pregunta. Muy bien. Bueno, a continuación voy a dar pase a mi compañera Diana, que nos va a explicar acerca de un curso de metodología de la investigación, que también es interesante y en el que ustedes pueden participar. Adelante, Diana. Muchas gracias, Yossi, por el pase.
si puedes compartir el flyer, porfa, para que lo puedan ver por Sí, ahí. está bien, un ratito. Chicos, aprovechen y llenar su pase de lista final, por favor. Un ratito, Diana, por favor. Bien, bueno, mientras tanto, hacerles la invitación, chicos, para el curso que se está lanzando dentro del Comité Permanente Científico Asociación USAT, el curso de Metodología de Investigación. Este curso es un curso teórico práctico para todas aquellas personas que pertenezcan a Asociación USAT. Y bueno, va a constar de 15 temas teóricos, 5 talleres, y les va a ayudar bastante si quieren próximamente realizar alguna investigación, ¿no? Porque se va a tratar todos los temas en cuanto a lo que contiene un protocolo y ahí pueden surgir nuevas ideas de investigación. Este curso también va a constar con certificados, tanto certificado teórico como el certificado práctico, y lo que pedimos principalmente va a ser el CRIQIPU y el 80% de asistencias y la presentación de los talleres prácticos, ¿no? Entonces, decirles que aprovechen esta oportunidad, ¿no? Tenemos buenos ponentes para el curso y el link de inscripción se los voy a pasar por aquí, por el chat, para que lo puedan llenar. Si son de otras universidades, también está abierto, pero sí la parte teórica va a ser solo para los 15 primeros que han accedido al registro, pero la teoría sí va a estar puesto para todos, ¿no? Y también hay una certificación. Bueno, invitarles, el curso empieza este martes a las 8 de la noche, ¿no? Así que, bueno, esperar también que se puedan seguir inscribiendo. Muchas gracias, Yossi. Buenas noches con todos. Bien, chicos, aprovechen, como les ha mencionado Diana, van a poder adquirir nuevas capacidades investigativas y también eso les va a dar habilidades para que a posterior, si ustedes desean realizar o publicar a su vez un artículo, van a saber cuáles son todos los métodos, ¿no? Agradecerles a todos por su asistencia, por haber llenado su asistencia en el link y los esperamos mañana. Mañana también continuamos con ponencias de fisiopatología, esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Amanda, por tu tiempo. Gracias, Diana, también por la acotación y a todos los participantes. Buenas noches.